Conociendo a Dios. 3. Jesucristo. Así como conocemos a Dios a través de la Biblia, también debemos conocer a Jesucristo a través de la Biblia. Jesucristo es el personaje principal de toda la Biblia. El Antiguo Testamento está lleno de referencias al Mesías venidero, Jesucristo. Desde las personas, los eventos e incluso los objetos, el Antiguo Testamento está lleno de huellas de Cristo. Pero no podemos conocer plenamente la realidad detrás de esas huellas solo por medio del Antiguo Testamento. Solo cuando se cumplió el tiempo señalado, Jesucristo vino en el Evangelio, y en él se cumplieron y se revelaron claramente todos los testimonios del Antiguo Testamento. Así que ahora, veamos a Jesucristo tal como ha sido revelado en las Escrituras. Jesucristo, ¿quién es Dios? Jesucristo es Dios. Esto es lo que declara la Biblia. Yo y el Padre somos uno. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser, y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesucristo es Dios. No fue que el Espíritu de Dios descendió sobre un hombre llamado Jesús. No. Fue Dios mismo, Jesucristo, quien vino al mundo para pagar el precio por los pecados de su pueblo. Jesucristo es Dios. Jesucristo, quien se hizo hombre. Jesucristo, quien es Dios, vino como hombre. En él tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En esto pueden reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que Jesús haya venido como hombre no significa que fue simplemente un hombre. Nacer como hombre y venir como hombre no son lo mismo. Jesucristo, quien es Dios, fue concebido por el Espíritu Santo y nació del vientre de una virgen. Él, siendo plenamente Dios, vino en forma de un ser humano perfecto. Por eso pudo llevar sobre sí los pecados del pueblo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aunque vino como hombre, Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo desde el momento de su concepción hasta su resurrección y ascensión. El que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu sin medida. Aunque vino en forma humana, por la plenitud del Espíritu Santo, llevó a cabo la obra de expiación sin pecado, en lugar del pueblo pecador de Dios. Por eso era necesario que en todo fuera hecho semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio a Dios, y para expiar los pecados del pueblo. Porque él mismo sufrió la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ustedes saben que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Jesucristo, el Rey perfecto. El pueblo de Dios rechazó al verdadero Rey, Dios mismo, y pidió en su lugar un rey humano. El Señor dijo a Samuel: escucha todo lo que el pueblo te dice. No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí como su rey. Desde Saúl, el primer rey de Israel, pasando por David y Salomón, y luego los 19 reyes del reino del norte después de Salomón, todos caminaron en rebeldía contra Dios.
Y entre los 20 reyes del reino del sur de Judá, la mayoría también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Incluso David, a quien Dios llamó un hombre conforme a su corazón, y Salomón, a quien Dios amó, y aun los reyes relativamente fieles como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, ninguno de ellos pudo superar las limitaciones de su naturaleza humana pecadora. El rol del rey en el Antiguo Testamento era servir como un puente entre el verdadero rey, Dios, y su pueblo. Pero los reyes no sirvieron a Dios como su rey. No lo reconocieron. En cambio, vivieron como si ellos mismos fueran el Rey Supremo. En este contexto histórico, Jesucristo vino como el Rey de Reyes. Pero, a diferencia de los reyes del Antiguo Testamento, Jesús vino para servir. Vivió en forma de siervo. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es el Rey de Reyes. Ellos combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él estarán sus llamados, escogidos y fieles. Jesucristo, el profeta perfecto. En el Antiguo Testamento, los profetas eran mediadores entre Dios y su pueblo. Ellos entregaban la palabra del Señor, diciendo al pueblo lo que Dios quería y lo que no quería. Advertían, reprendían y llamaban al pueblo al arrepentimiento. A diferencia de muchos reyes, hubo profetas que cumplieron su llamado con fidelidad. Pero también hubo muchos más falsos profetas que verdaderos. Incluso los verdaderos profetas mostraron sus limitaciones humanas. Pero Jesús vino como el profeta verdadero y perfecto. ¿Qué cosas?, preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, respondieron. Era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era responsable de ofrecer sacrificios para expiar los pecados del pueblo de Dios. El pueblo debía traer ofrendas perfectas, y el sacerdote debía consagrarse a sí mismo y realizar el sacrificio según las instrucciones de Dios. Pero el pueblo no traía ofrendas apropiadas, y los sacerdotes mismos eran corruptos. Ustedes traen alimentos impuros a mi altar. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos contaminado? Al decir que la mesa del Señor no merece respeto. Cuando presentan animales ciegos para el sacrificio, ¿no está mal? Cuando sacrifican animales cojos o enfermos, ¿no está mal? Preséntaselos a tu gobernador. ¿Acaso estaría contento contigo? Te aceptaría, dice el Señor Todopoderoso. Los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento, y de su boca el pueblo debe buscar instrucción, porque él es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y con su enseñanza han hecho tropezar a muchos, han quebrantado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Pero Jesucristo vino como el sumo sacerdote perfecto. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, mantengamos firme la fe que profesamos. La ley nombra como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, posterior a la ley, nombra al Hijo, que ha sido hecho perfecto para siempre. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, quien se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo, la ofrenda perfecta. Las ofrendas presentadas por el pueblo de Dios no eran perfectas, pero Jesucristo se convirtió en la ofrenda perfecta. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez. Si así fuera, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora se ha presentado una sola vez, al final de los tiempos, para acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.
Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, no para cargar con pecado, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Jesucristo, quien ofreció el sacrificio perfecto. A diferencia de los sacerdotes y el pueblo del Antiguo Testamento, que ofrecían sacrificios imperfectos con ofrendas defectuosas, Jesucristo, como sumo sacerdote perfecto y como ofrenda perfecta, presentó un sacrificio único y perfecto para siempre. Y conforme a esa voluntad, hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Día tras día, todo sacerdote celebra el culto y ofrece repetidamente los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y desde entonces espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Jesucristo, el pastor. Los líderes del pueblo de Dios debían ser pastores que guiaran al pueblo de regreso a Dios. No debían actuar por interés personal, sino guiar conforme a la voluntad de Dios. Pero se corrompieron. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles, así dice el Señor soberano, ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos, ¿acaso los pastores no deben cuidar del rebaño? Por eso, escuchen la palabra del Señor, pastores, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor soberano, ya que mi rebaño fue saqueado y se convirtió en presa de las fieras salvajes, y ya que mis pastores no buscaron a mi rebaño sino que se cuidaron a sí mismos en lugar de cuidar a mis ovejas, por tanto, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor soberano, estoy contra los pastores y pediré cuentas por mi rebaño. Les quitaré el cuidado del rebaño y no se alimentarán más de sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus fauces y no serán más su alimento. Entonces Dios declaró que él mismo sería el verdadero pastor. Porque así dice el Señor soberano, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Así como un pastor cuida de su rebaño cuando está con sus ovejas dispersas, así cuidaré yo de mis ovejas. Las rescataré de todos los lugares donde fueron esparcidas en el día de nubes y tinieblas. Las sacaré de las naciones, las reuniré de los países, y las traeré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y sus rediles estarán en las alturas de los montes de Israel. Allí descansarán en buenos pastizales y se alimentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré descansar, declara el Señor soberano. Pondré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará, él las cuidará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe entre ellos. Yo, el Señor, he hablado. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado, y yo soy su Dios, declara el Señor soberano. Y Jesucristo vino como ese mismo pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y las ovejas no le pertenecen. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesucristo, el único mediador. Dios ordenó a su pueblo que fuera santo. Él dijo, sean santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor su Dios, conságrense y sean santos, porque yo soy santo.
No se hagan impuros por causa de ningún animal que se arrastra por el suelo. Yo soy el Señor que los sacó de Egipto para ser su Dios, sean, pues, santos, porque yo soy santo. Pero el pueblo de Dios, siendo pecador, jamás puede alcanzar esta santidad cumpliendo la ley con sus obras. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿significa eso que Dios pidió algo que su pueblo no podía cumplir? Sí. La santidad que Dios exige a su pueblo es algo que ellos, por sí mismos, no pueden lograr. Pero lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede. El Dios Santo y Todopoderoso vino a estar en medio de su pueblo. Por eso Jesucristo, quien es Dios, vino en medio de su pueblo. Por medio de Jesucristo, el Dios Santo y Todopoderoso se unió a su pueblo pecador. A través de Jesucristo y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, Dios y su pueblo han sido hechos uno. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo no son mías. Al contrario, el Padre, que vive en mí, es quien hace sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí, al menos créanlo por las obras mismas. En ese día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Dios Santo y Todopoderoso se ha hecho Padre de su pueblo pecador, y por medio de Jesucristo, el pueblo de Dios ha sido hecho sus hijos. Dios es el Padre de Jesucristo, y por medio de Jesucristo, Dios se ha convertido también en nuestro Padre. Y no llamen, Padre, a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y está en el cielo. Jesús le dijo a María, no me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Solo Jesucristo, quien es Dios, puede satisfacer plenamente la justicia de Dios. Cuando Jesucristo, quien es Dios, vino como hombre, llevó sobre sí todos los pecados del pueblo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Jesucristo vino a llamar a los pecadores, y a buscar y salvar lo que se había perdido. El único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, Dios mismo. Jesucristo, el único Salvador. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos, solo Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo es el Salvador y Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús es la resurrección y la vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos lleva a Dios. En Jesucristo, hay descanso. Y esta es la vida eterna, que conozcan a Jesucristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Por la sangre de Jesucristo, hemos sido acercados a Dios. Por esa sangre, tenemos paz con Dios. Hemos sido limpiados del pecado. Y hemos sido justificados, somos salvos. Es por la fe en Jesucristo que tenemos vida eterna. Y es por su sangre que hemos sido liberados del pecado. Por su sangre, tenemos victoria. Y somos recibidos en la gloria eterna. Ustedes, que antes estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. A Dios le agradó habitar plenamente en él, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre derramada en la cruz. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Todo esto viene por la gracia de Jesucristo. Y es por la fe. Jesucristo es quien nos conduce. ¿Dónde, pues, queda el orgullo? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu. Pueblo de Jesucristo. Es Jesucristo. Solo por la gracia de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. El pueblo de Dios, sus hijos, son aquellos que pertenecen a Jesucristo. Ustedes fueron comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Debemos recordar a Jesucristo. Debemos pensar en Jesucristo. Debemos fijar nuestra mirada en Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, descendiente de David. Este es mi evangelio. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Somos pueblo de Jesucristo.